presentar el primero de los núcleos temáticos de este encuentro, actualidad de las enfermedades cognitivas. La exposición estará a cargo del subsecretario de Políticas Sanitarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Néstor Pérez Baliño, de la doctora Laura Morelli, y del doctor Juan Alberto Oliari. Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Oliari, secretario de la Sociedad Neurológica Argentina. Bien, quería agradecer a la diputada Diana Martínez Barrios por la invitación. Para mí es un honor estar aquí presente y representar a la Sociedad Neurológica Argentina y a nuestro grupo de trabajo que desde hace muchos años se desempeña en el área de las demencias y de los trastornos cognitivos en general. Yo quería hablar de la actualidad de estas enfermedades. Es un tema de todos los días porque todos los días cambian las cosas, pero antes de ir al punto clave de la enfermedad, yo creo que lo primero que deberíamos hacer sería despejar un poco la terminología, porque aún hoy, siglo XXI, siguen existiendo un montón de términos que aparecen en los medios de publicación, en los diarios, revistas, que son incorrectos, que no deberían utilizarse. Primero, tenemos que tener muy claro que hablar de una enfermedad no es hablar de demencia. La enfermedad de Alzheimer sí es una enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Porque se produce una alteración progresiva de una serie de sistemas cerebrales que van a terminar en su estadio final con una demencia. Pero esa enfermedad puede cursar durante muchos años con un individuo que está plenamente capacitado para vivir en familia y mantener la interacción social. Por lo tanto, no es sinónimo enfermedad de Alzheimer de demencia de Alzheimer, aunque sea un estadio final de su evolución. Cuando uno define demencia, habla de un estado en el cual se alteran las funciones intelectuales, que las pueden encontrar por ahí como funciones cognitivas. Aparecen trastornos de conducta en los cuales la persona se conduce de una manera diferente a lo que solía hacer y en algunos casos de manera patológica, pero fundamentalmente lo que determina que haya demencia es cuando esa persona pierde la capacidad de interactuar a nivel social, laboral y familiar. Eso sería la definición básica de demencia para cualquiera de las formas de demencia. Otro término que tenemos que despejar es que se habla de mi papá tuvo una demencia senil o tuvo arteriosclerosis. Por favor, olvidemos esos términos, no existen. Senil y presenil lo único que significa es que una enfermedad empieza antes o después de cierta edad. Y lo gracioso es que la determinación de esa edad fue un acto político, no médico y no basado en la biología. Si me permiten el pequeño paréntesis, en el año 1881, Guillermo I de Alemania le manda una carta a Otto von Bismarck, que era su canciller, diciéndole que todas aquellas personas que por edad o enfermedad no fueran más capaces de seguir trabajando, debían ser protegidas o cuidadas por el Estado. En 1889 Bismarck saca la primera ley de servicios sociales, la primera ley de retiro, en la cual todas las personas mayores de 70 años iban a ser protegidas por el Estado. Claro, en 1889 muy poca gente llegaba a los 60 años, o sea que a los 70 muchos menos. Recién en 1916 se bajó esa edad a la edad de 65 años. Por lo tanto, estamos hablando de que llamamos senil o presenil a algo que tiene que ver con una edad convencional puesta políticamente en el siglo XIX. En la época de mis abuelos, probablemente a los 60 años una persona fuera, entre comillas, vieja. Ahora a los 75 años la gente sigue trabajando en pleno estado de lucidez. O sea que quizás tendríamos que cambiar las fechas para decidir qué es senil y qué no lo es. Porque los tiempos cambian y los niveles de educación cambian, la protección de la salud cambia. Entonces, olvidémonos de demencia senil, porque decir que mi abuelo, mi papá o mi mamá tuvieron demencia senil no quiere decir nada. Solamente quiere decir que empezó después de una edad establecida convencionalmente. Demencia senil, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay demencias de causa vascular, hay demencias de causa tipo parkinsoniano, que tienen nombres raros como Lewy body y otras, hay demencias frontotemporales y todas son seniles, o sea que ni siquiera estamos aclarando un diagnóstico cuando decimos que alguien tiene una demencia senil.
De hecho, Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias y la más frecuente después en mayores de 65 años. Y sin embargo, cuando yo era estudiante, aclaro que no hace tanto, cuando yo era estudiante se la consideraba una demencia presenil, porque el caso original de Alois Alzheimer, publicado en 1906, era una paciente de 55 años. O sea que teóricamente la demencia de Alzheimer era presenil y la demencia senil era otra cosa. Ahora se sabe que no. Demencia arteriosclerótica, olvídense. Ahora se habla de demencias vasculares. Arteriosclerosis es un término de anatomía patológica y no tiene ninguna otra connotación. Decir que alguien tiene arteriosclerosis no es sinónimo de demencia. De lo contrario, una persona que tiene un infarto cardíaco por arteriosclerosis coronarias tiene una demencia cardíaca, o sigan inventando alguna otra broma al respecto. Olvidemos demencia senil o presenil, no tiene sentido. Olvidemos la palabra arteriosclerosis cerebral, no tiene sentido. Hablemos de enfermedades y tratemos de que esas enfermedades, si van a evolucionar a una demencia, lo hagan lo más tarde posible. Y ahí viene el tema de actualidad. El tema de actualidad es muy sencillo. ¿Se puede prevenir una demencia degenerativa? No. No, porque por definición la enfermedad es degenerativa. Cuando se produce no tiene vuelta atrás y va a avanzar. ¿Se puede demorar la progresión? Definitivamente sí. O sea, cuando leemos en los diarios prevención, el término está mal usado, pero la finalidad del término es correcta. Lo que estamos tratando es arribar al diagnóstico lo más precoz posible y trabajar sobre todos los factores de riesgo y todos los factores que pueden empeorar la condición de salud de esa persona para demorar al máximo la aparición de los síntomas y enlentecer al máximo la progresión de los síntomas. Es darle al que se tiró del avión un paracaídas. La enfermedad va a progresar. Si nosotros no somos conscientes de que va a progresar, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y le estamos mintiendo a la gente. Eso no quiere decir que no se puedan hacer muchas cosas para trabajar sobre la salud de estos pacientes y sobre el cuidado del cuidador. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es muy sencillo. Se sabe prácticamente el 60% de lo que hay que saber sobre los mecanismos. Lo que no se sabe es la causa real. Hay una cantidad importante de tratamientos en curso y hay una cantidad mucho más importante de tratamientos posibles a futuro. No hay vacunas. O sea, no hay una vacuna para Alzheimer. En realidad hay 7 u 8 y fracasaron todas. Producen encefalitis, hematomas cerebrales, edemas cerebrales. ¿Eso quiere decir que no va a subsistir el tema de la vacuna? Probablemente sí, sigue habiendo procesos de investigación, trabajos de investigación que están buscando la terapéutica, pero hoy esto no está al alcance de todos. Está el tema de los biomarcadores, los maravillosos biomarcadores. Es un tema absolutamente experimental que nos ofrece una enorme posibilidad de diagnóstico, que nos va a dar la chance enorme de diagnosticar la enfermedad 10 años antes de que aparezcan los síntomas, pero todavía no está pautado cuándo y a quién hacerle los estudios, cuál es la mejor combinación de estudios y cuáles son los valores normales que tenemos que aceptar de esa combinación de estudios. Entonces, nosotros tenemos en estos momentos el extraordinario aporte que se está haciendo en ADNI, en FLENI, que están trabajando con la iniciativa de neuroimágenes y que están haciendo los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Y son uno de los centros de avanzada en nuestro país que nos van a dar esas pautas. Pero quiero aclarar de que esto no es una técnica que está al alcance de toda la población a gusto de quien lo pida, tipo órdenes a la carta. No es así. Se está avanzando y se está avanzando muchísimo, pero hay que establecer reglas, hay que establecer pautas y hay que establecer cuándo y a quién pedirlo y sobre todo hay que saber cuáles son los valores normales que estamos esperando y cómo combinar esos test. En función del tiempo que me dieron, la idea mía era sencillamente hablar de estas cosas, poner el estado actual y dejar aclarado algo más. Ustedes van a encontrar en la carpeta un pequeño cuestionario. Ese cuestionario es uno de los cuestionarios autoadministrados que nosotros les entregamos muchas veces a las personas que acuden a la consulta, aunque no consulten por trastornos de memoria, nada más que para tener una pauta. Van a ver que son nada más que 7 preguntas, pero esas 7 preguntas o esos 7 elementos
incorporan algunos de los que son con más frecuencia asociados a la posibilidad del desarrollo ulterior de una enfermedad de Alzheimer, a la posibilidad de un desarrollo ulterior de enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas aparecen y se quedan estables ahí en lo que se conoce como trastorno de memoria asociado a la edad. No necesariamente van a progresar. Esto no es una planilla de diagnóstico, pero es una planilla que permite que algunas personas descubran si reúnen algunas condiciones que pudieran eventualmente requerir una consulta para una investigación más en profundidad, sin que ello aumente los niveles de ansiedad, porque no estamos diagnosticando absolutamente nada, sino haciendo un corte de quién tiene estos pequeños problemas. Los que quieran pueden llenarla y dejarla al final. Lo único que les pido, esto no es un ambiente médico, aunque somos profesionales muchos de nosotros, por lo tanto, ningún nombre y apellido y ningún dato de identificación por las cuestiones de secreto que se requieren. Pero los que quieran pueden marcar con un círculo si encuentran en ese cuestionario alguna cosa que les interese. Yo creo que por mi parte nada más y les agradezco mucho.